Una comisión de juristas revisará el proyecto de reformas al IES y el presidente Lasso está estudiando enviarlo a la Corte Constitucional como decreto ley. Yacu Pérez será el primero y Jan Topic el último en presentar sus propuestas durante el debate presidencial del domingo. La dolarización en el Ecuador y una propuesta para modificarla provoca la reacción de los presidenciables. Con la presencia de 3 policías y 20 agentes municipales, Durán retomó sus actividades a 3 días del asesinato del director de terrenos. Una comisión de los gobiernos seccionales prepara los planes de seguridad para las 5 provincias críticas. En menos de un minuto, 6 delincuentes en moto asaltaron a un blindado en Cuenca. El presidente de Ecuador no asistirá a la cumbre de países amazónicos, que se llevará a cabo por primera vez en 45 años. Bienvenidos a Televistazo Estelar este lunes 7 de agosto. Hablemos de la situación financiera del Fondo de Pensiones del Seguro Social, cómo volverlo sostenible. Reformas al IES en la cancha de Lasso. El presidente Guillermo Lasso analiza si enviará las reformas al sistema de pensiones de la Seguridad Social mediante un decreto ley a la Corte Constitucional. Su objetivo es que se genere un debate al respecto y que la iniciativa no se diluya en la Asamblea Nacional. Adriana Bermeo con los detalles. La comisión presidida por Augusto de la Torre entregó al gobierno el informe sobre el Fondo de Pensiones a la Seguridad Social. Adicionalmente, le presentaron un texto de anteproyecto con las reformas para la sostenibilidad del sistema. Juan Pablo Ortiz, secretario jurídico de la presidencia, recibió la propuesta. Se sabe que será puesta en manos de una comisión de juristas para ajustar el documento. A partir de ahí, el gobierno tiene 2 escenarios. Primero, esperar que la próxima asamblea se posesione y que el legislativo se encargue de procesar el proyecto de ley. Sin embargo, el tiempo es un factor en contra y ocasionará que la crisis del Fondo de Pensiones del IES se agudice. Segundo, convertir ese documento en decreto ley y enviarlo a la Corte Constitucional. Televistazo supo que el presidente Guillermo Lasso estudia esa posibilidad por varios factores. Al hacerlo, lo pone sobre la mesa del debate público. Una ventaja, pues si espera enviarlo a la Asamblea, la propuesta posiblemente se diluya. Y al entregarlo a la Corte Constitucional, el gobierno puede anclar en la opinión su voluntad para hacer esa reforma clave. La propuesta a la Corte Constitucional podría ser enviada después de la primera vuelta electoral, lo que propiciará un debate amplio y formal, más allá de que el organismo apruebe o no la iniciativa. Y varios factores han alimentado la crisis del Fondo de Pensiones del IES. Actualmente en Ecuador hay 3.7 millones de afiliados. Eso representa 5 aportantes por cada jubilado. Sin embargo, según la comisión encargada de plantear las reformas al IES, eso es insuficiente porque se necesitan de 10 a 11 aportantes por cada jubilado. A esto se suma que el Estado mantiene una deuda histórica de $1.700 millones con la Seguridad Social. Luis Alfredo Zúñiga con más datos. Las pensiones de los jubilados están en riesgo. Así lo ha dejado claro la comisión encargada de las reformas al IES, pues el sistema está en crisis y todo apunta a que empeorará cada año. El dinero del Fondo de Pensiones se alimenta de 2 fuentes. El 60% es del aporte de los afiliados y el 40% que debe entregar el Estado al Seguro Social. En ambas fuentes hay problemas. Según Augusto de la Torre, coordinador de la comisión, cada vez hay menos afiliados y por ende, menos dinero. Cuando el fondo funcionaba correctamente existían 10 aportantes por cada jubilado. Hoy apenas hay 5. Se prevé además que en 10 años la cifra se reduzca a 3 aportantes, agravando más la crisis. Entre enero y julio de 2023, el Fondo de Pensiones tuvo ingresos por aportes de afiliados y patronos de $1.617 millones, pero los gastos por el pago de las jubilaciones sumaron $2.695 millones en ese mismo periodo. A decir de la comisión, cuando el dinero de los aportantes era suficiente, los ingresos que daba el Estado se ahorraban.
Pero hoy la realidad es distinta y ese dinero se debe usar. Sin embargo, el Estado mantiene una deuda histórica de 1.700 millones de dólares, lo que se suma a retrasos en los pagos previstos para este año. Según la comisión, el problema está en que aunque el Estado pague la deuda, en 5 años ni el aporte del 40% será suficiente para las pensiones. Esto por el envejecimiento de la población y por ende el aumento de jubilados. A esto se suma a decir de Diego Salgado, director general del IES, que el sistema actual está concebido para pagar a un pensionista por 15 años. Sin embargo, la esperanza de vida ha aumentado a 25 años luego de jubilarse, lo que implica más recursos. Por esta situación, la comisión dice que el fondo está colapsando y urgen las reformas. Desde el IES han coincidido en que se necesitan cambios, pero señalan que presentarán sus propias propuestas. Seguridad, armando el rompecabezas. Desde Turquía llegaron a Ecuador 20 vehículos tácticos blindados que fueron adquiridos por el Estado. Los carros son todoterreno y tienen una ametralladora incluida. Merlin Ochoa informa que pueden ser empleados en condiciones extremas para combatir el terrorismo, el crimen organizado y también el narcotráfico. Este domingo llegaron a uno de los puertos de Guayaquil 20 de los 200 carros blindados Otokar de fabricación turca que compró el gobierno para las Fuerzas Armadas. Los vehículos Cobra 2 son parte de una nueva dotación que permitirá aumentar las capacidades operativas y se los conoce en el mundo por su amplia versatilidad, pues son todoterreno y poseen un blindaje que permite la protección del personal militar ante ataques con proyectiles o explosivos. Cada vehículo tiene la capacidad para transportar a 11 soldados armados y equipados. Además cuenta con una ametralladora. Asimismo dispone de un completo sistema de visión nocturna, por lo que podrá patrullar en las noches. La entrega oficial al ejército será el 10 de agosto en Quito, pero Televistazo conoció que los carros serán trasladados a las zonas más conflictivas del país, como las fronteras y las ciudades tomadas por las mafias, como Guayaquil, Esmeraldas y Durán. La meta es combatir el narcotráfico, terrorismo y crimen organizado. Las autoridades no han confirmado cuánto costaron los blindados. Luego de 3 días, el municipio de Durán retomó sus actividades pese a las amenazas. El alcalde de esa localidad de Guayas pidió al gobierno el resguardo de las instalaciones. Diego Cuenca describe el panorama. El municipio de Durán retomó sus actividades administrativas este lunes, luego de suspender sus servicios durante 3 días, por el luto tras el asesinato de Miguel Santos Burgos, director de Planeamiento y Territorio. Los ciudadanos pudieron acercarse a las ventanillas de los 4 bloques para realizar sus trámites. Todo estaba normal. Así lo aseguraron al menos 15 personas que estaban en la oficina de atención y en el departamento de catastro. Sin embargo, tenían miedo. Andamos con ese pánico que vive, creo, no solo a nivel de Durán, y a nivel ya de país. Pese a los riesgos, la institución abrió sus puertas con la presencia de 3 policías, quienes colaboran a los 20 agentes municipales, desplegados en los ingresos a las oficinas de los directores. Además, hay restricciones para ingresar con vehículos. Al parqueadero solo pueden entrar jefes departamentales, que estén registrados en una lista. El alcalde Luis Chonillo, en un comunicado, describió lo complicado que le resulta administrar la ciudad y dijo tener miedo. Sin embargo, pidió a sus funcionarios seguir laborando con precauciones. Además, insistió el gobierno para que resguarde las instalaciones municipales, porque las amenazas ya no son rumores. En 5 provincias se priorizará el trabajo coordinado entre el gobierno y las autoridades seccionales para definir nuevas políticas de seguridad. El Ejecutivo, alcaldías, prefecturas y juntas parroquiales trabajarán de manera conjunta en la ejecución de los planes. Paul Romero con el informe. Este lunes, autoridades del Ejecutivo, de las prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales decidieron priorizar el plan de seguridad territorial. En 5 provincias, las más afectadas por la violencia criminal, Guayas, Esmeraldas, El Oro, Santa Elena y Pichincha, funcionarán mesas de trabajo para definir las nuevas políticas de seguridad integral. Es decir, no queremos que salga un plan de policía, sino tenemos que hacer un plan integral en cada competencia que cada uno tiene. Por ejemplo, es importante el establecimiento, por ejemplo, de la regulación del comercio autónomo.
es importante el tema de vías, de tierras, es decir, absolutamente todo, o la recuperación de espacios públicos. El objetivo es trabajar de manera coordinada en el plan a ejecutarse en cada jurisdicción dependiendo de las realidades de los sectores, como muertes violentas por cada 100.000 habitantes, grado de influencia del narcotráfico, crimen organizado. Y para conocer la realidad de cada territorio vamos a trabajar desde el nivel estratégico con la policía de cada sector, más el conocimiento de los gobiernos descentralizados. Los gobiernos seccionales participarán de manera activa con infraestructura, logística, programas de asistencia social, recursos económicos conectados con el gobierno central. Nos hemos comprometido como organismos colegiados a contratar también expertos en seguridad. Este no es un tema usual, habitual para nosotros, así que lo vamos a hacer y la contraparte la pondrá el Ministerio del Interior. No se especificaron montos. Los delegados de los municipios, prefecturas y juntas parroquiales entregarán la información al Ejecutivo para que la estrategia se ajuste al Plan Nacional de Seguridad. La criminalidad se ha triplicado en Haití en los últimos 2 años. Samantha Moore está con nosotros para explicarnos más detalles de lo que ha ocurrido. Samantha. Juan Carlos y amigos, como catastrófica ha sido catalogada la situación por la ONU. 300 niños y mujeres fueron secuestrados durante la primera mitad del año, informó el organismo internacional. Grupos armados tienen bajo su control gran parte del territorio haitiano. Son pandillas que ganaron terreno luego del caos político que dejó el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. Se apoderaron de comunidades enteras y han desatado el terror entre los residentes, valiéndose principalmente de la extorsión y los raptos para financiarse. Un informe de la ONU revela que en los últimos 2 años el número de secuestros de mujeres y niños se ha triplicado, llegando a los 300 casos denunciados en la primera mitad de 2023. El más reciente es el de una enfermera estadounidense y su hijo, que fueron abordados por un grupo armado hace una semana y desde entonces no se sabe nada de ellos. Desesperados por la ola de violencia, muchos haitianos han huido del país y otros intentaron buscar refugio en las instalaciones de la Embajada de Estados Unidos, pero fueron expulsados. La ONU califica la situación como catastrófica, pues con el aumento de la criminalidad, la entrega de ayuda humanitaria es cada día más limitada. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cumple 1 año de gobierno y durante ese periodo ha soportado manifestaciones contra su gestión y la sombra del financiamiento ilegal a su campaña. El caso más reciente tiene a su hijo Nicolás Petro procesado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Gustavo Petro ha insistido en que nada tumbará su gobierno y permanecerá en la presidencia hasta el año 2026. El informe con Pedro Jiménez. Gustavo Petro llegó al poder el 7 de agosto de 2022 con el respaldo de una coalición de partidos de izquierda unidos en el llamado Pacto Histórico y con una agenda social de cambios profundos que pronto chocó contra la oposición en el Congreso. El gobierno reconoce las dificultades, ha debido enfrentar una serie de manifestaciones callejeras, algunas masivas, la más reciente a mediados de junio, en la que los participantes exigían su renuncia. Internamente, Gustavo Petro busca la que llama una paz total. Ha entrado en vigencia un alto al fuego con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, pero busca incorporar a los diálogos a todos los grupos armados irregulares que quedan en Colombia. En política internacional, una de las primeras gestiones fue el restablecimiento de relaciones con Venezuela después de haber estado suspendidas durante casi 7 años. En el camino se dio el nombramiento de embajadores y Armando Benedetti fue designado por Gustavo Petro como embajador en Caracas. Pero este año el mismo Benedetti, tras una disputa con Petro, amenazó con revelar el origen de $5 millones que él había conseguido para la campaña electoral. Pero pronto se acogió al silencio, evitó un interrogatorio en la fiscalía y salió del país. Y a punto seguido, Daisuris Vázquez, ex esposa de Nicolás Petro, hijo del presidente, revelaba otro caso de financiamiento ilegal con fondos entregados por un ex narcotraficante sentenciado en los Estados Unidos. Vázquez y Nicolás Petro están procesados por enriquecimiento ilícito y aunque ambos han dicho que Gustavo Petro desconocía el origen de ese dinero, el Congreso colombiano tiene abierta una investigación en la Cámara de Representantes. La oposición cree que un juicio político contra el presidente es posible. Tengan ustedes la Petro, en cambio, dice que su futuro depende del pueblo y que será presidente hasta 2026.
tiene pendiente lograr la aprobación de polémicas reformas de justicia, laboral, seguridad social y salud, y superar la prueba del próximo 29 de octubre durante las elecciones de alcaldes y gobernadores, que expertos consideran que será una medición de fuerzas entre Gustavo Petro y la oposición. En África, el gobierno golpista de Níger advierte que dará una respuesta armada. Se lo explicaremos en instantes. Además, este domingo será el debate de los candidatos a la presidencia. Conozcan cuál será la mecánica. Y para seguir este noticiero en vivo desde cualquier parte, ingresen a ecuavisa.com y regístrense. Ya regresamos. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. Los candidatos presidenciales ya saben cuál será el orden de su participación en el debate de este domingo 13 de agosto. Tendrán la réplica de sus rivales y de los moderadores en uno de los 5 ejes. Patricio Díaz informa que hoy se llevó a cabo el sorteo. El primer candidato que se presentará en el debate presidencial del domingo es Yacu Pérez. De acuerdo al sorteo, el candidato hará la presentación de su plan y se difundirá un video de su trayectoria. El Consejo Electoral definió así la participación de cada uno de los candidatos en este programa, que será transmitido el próximo domingo en cadena nacional, de 7 a 10 de la noche. Además de la presentación, habrá 5 ejes. El primero, seguridad; el segundo, régimen económico y empleo; el tercero, el sector social, que incluye salud y educación; el cuarto, democracia e institucionalidad; y el quinto, sostenibilidad y medio ambiente. Para cada uno de estos temas, el comité de debates preparó preguntas que se sortearán el mismo domingo. Los candidatos tendrán 60 segundos para responder a la pregunta, y luego 2 de sus rivales podrán replicar por 15 segundos. Sus respuestas después no deberán superar los 45 segundos. Nadie quedará en ventaja, sino todo será con el factor de sorpresa de a quién tiene que cuestionar de acuerdo a la respuesta que va dando cada candidato. El Consejo Electoral sorteó también quién será el primero en intervenir por cada eje. En el eje inicial será Jan Topic, el segundo Bolívar Armijos, el tercero Otto Sonnenholzner, el cuarto Daniel Noboa y el quinto Yacu Pérez. Los moderadores, cuando se hagan las preguntas en cada eje, tendrán la posibilidad de interrumpir y pedir que el candidato se concentre en la pregunta y responda a la pregunta. Y también se apagará el micrófono en el caso de no seguir los lineamientos del moderador. En el quinto eje de sostenibilidad y medio ambiente, habrá mayor participación de los moderadores. Ellos serán quienes repliquen las respuestas de los candidatos. Así, este será el segundo debate presidencial realizado por el CNE a partir de una reforma que lo hizo obligatorio. El primero se dio en 2021. Los 8 candidatos a la presidencia ofrecen mantener la dolarización. La mayoría la defiende de forma clara, pero también hay quienes expresan otros aspectos monetarios que preocupan. Jacqueline Rodas explica de qué se trata. Los binomios que buscan llegar a Carondelet tienen claro que el electorado apoya la dolarización y todos se han expresado en esa línea. Vamos a defender y profundizar la dolarización. Por lo tanto, se mantiene la dolarización. Obviamente fortalecer la dolarización. No solamente cuidarla, no fortalecerla. Esta grave crisis económica, lo terrible que hubiera sido si no hubiéramos estado dolarizados. La candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, viene de un movimiento político que ha sido crítico con la dolarización, pero asegura que la fortalecerá, aunque su compañero de binomio Andrés Arauz propone la ecuadolarización. La explicó en abril pasado en entrevista con un medio argentino. Una especie de convertibilidad electrónica, que más bien los dólares sean absorbidos y puedan ser utilizados para pagos internacionales. Podríamos llamarla ecuadolarización. La propuesta no es clara y ha provocado dudas e incertidumbre. El candidato Otto Sonnenholzner expresó su rechazo. A esos candidatos que andan haciéndole el feo a la dolarización, que dicen que nos quieren ecuadolarizar, cuidado, ecuatoriano, Luisa te desdolariza, ponte pilas. Andan hablando ya, va el jefe de la señora a Venezuela y dice que la dolarización es lo peor de la vida. Va el binomio de la señora a Argentina y dice que nos quiere ecuadolarizar. La ecuadolarización es quitarnos la única certidumbre que tenemos los ecuatorianos, que es nuestra moneda. Bolívar Armijos y Daniel Noboa también ofrecen mantener la dolarización si llegan al poder.
Se acerca a la recta final de la campaña electoral y la prioridad de los presidenciables es reforzar sus mensajes en medios de comunicación. Francisco Garcés con las novedades de la jornada. Guayaquil fue el centro de la campaña electoral de este inicio de semana. 5 de los presidenciales tuvieron base en esa ciudad, tanto para sus actividades proselitistas como para planificar la penúltima semana de campaña. Luisa González aprovechó la mañana para las entrevistas con medios de comunicación antes de volver a las calles para una caravana. En ella estuvo acompañada de varios de los candidatos a la Asamblea en Guayas por la Revolución Ciudadana y fue su actividad principal antes de movilizarse a Santa Elena. Daniel Noboa quiere reforzar en cambio su campaña en Manabí y por eso empezó una agenda que lo mantendrá en esa provincia durante 3 días. Fue a los medios en Portoviejo antes de empezar un recorrido que le llevó a sitios como San Gregorio de la Piñonada y la ciudad de la Fabián Palacios. Ahí habló de generar empleo y construir guarderías para los niños. Jan Topic también en Guayaquil bajó el ritmo de sus actividades para planificar los próximos días. Por eso se centró en mantener reuniones, entre ellas con los representantes de la Asociación de Exportadores de Banano, ante quienes habló de sus planes de seguridad, pero también de sus proyectos para recuperar la productividad del país. Otto Sonnenholzner también fue uno de los candidatos que redujo la intensidad de su campaña, al menos durante la mañana de este lunes, que dedicó a atender entrevistas con medios de comunicación antes de encontrarse con sus simpatizantes para un recorrido por las principales calles del centro de Guayaquil. Javier Hervas intercaló sus visitas en el puerto principal con entrevistas en los medios. Estuvo en varios sectores de la ciudad y mantuvo charlas con representantes del sector bananero y agropecuario, además de encuentros ciudadanos en distintos sectores. Yacu Pérez, en cambio, fue a El Oro. En la capital provincial tenía comprometida una reunión con los representantes del sector industrial de la ciudad. Luego atendió una invitación de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Machala y al final del día el candidato encabezó una caminata por las avenidas principales de la urbe. Bolívar Armijos no dio a conocer sus actividades de campaña del inicio de la semana, mientras Fernando Villavicencio fue otro de los postulantes que se mantuvo en Guayaquil, aunque su agenda se centró en atender entrevistas en medios de comunicación. 6 ingenios azucareros de la costa ya importan azúcar ante el retraso en la cosecha de caña debido a las lluvias. Diego Cuenca informa cuántas toneladas llegarán durante este mes. Ecuador ya importó un primer cargamento de 5.450 toneladas de azúcar desde Brasil y Perú, que empezó a llegar durante la última semana de julio para 6 ingenios ubicados en Guayas. El Ministerio de Agricultura dio la autorización debido al invierno, que provocó que la cosecha de caña se retrase. Así confirmó la directora de Estudios de Comercialización Agrícola, según la Unión Nacional de Cañicultores del Ecuador. Las lluvias afectaron a 400 hectáreas y esto impedía que la maquinaria ingrese a cortar la caña. Por eso la zafra se retrasó un mes. Los campesinos no podían vender el producto a los industriales, quienes corrían el riesgo de tampoco cubrir el consumo mensual de azúcar, que es de 37.500 toneladas. Con esa medida se espera evitar escasez en mercados, tiendas y supermercados. Está previsto que para ese mes lleguen otras 2.000 toneladas de azúcar al Ecuador. Y la importación podría continuar si los cañicultores siguen en problemas por el fenómeno de El Niño. En contraste, los 2 únicos ingenios azucareros ubicados en la sierra mantienen su producción normal, pues en esa región el invierno no retrasó la zafra. Luego de la pausa, presos disfrazados de guías penitenciarios para ingresar objetos prohibidos a la cárcel. Les mostraremos cuántos detenidos hay por esta investigación. Internos de la penitenciaría del Litoral se disfrazaron de guías para ingresar objetos prohibidos a la cárcel. Por este caso hay 7 detenidos para investigaciones. 3 de ellos son agentes penitenciarios. 2 semanas han transcurrido desde que inició el estado de excepción en las cárceles del país
Y los descubrimientos en la penitenciaría del Litoral continúan. Esta vez los internos intentaron una vez más vulnerar los filtros de seguridad para ingresar objetos prohibidos. La policía prendió a 3 privados de libertad que se habían disfrazado de guías penitenciarios para lograr su cometido. Además, se detuvo a un cuarto preso que no tenía vestimenta de agente, pero que habría participado. Según los uniformados, los hombres salieron del pabellón 7, aparentando ser guías que custodiaban a un interno. Además, 3 agentes penitenciarios aseguraron que la noche del último sábado fueron intimidados por varios prisioneros, quienes se les quitaron sus uniformes y los ingresaron a una sala de visitas íntimas del pabellón 1. Hasta el cierre de esta emisión, el SNAI no se pronunció al respecto. Los 4 privados de libertad fueron trasladados al cuartel Modelo y están a la espera de la audiencia de flagrancia, mientras los agentes penitenciarios que aseguraron ser intimidados también fueron puestos a órdenes de la justicia para investigaciones. Y se eleva la tensión en Níger. El gobierno golpista ha amenazado con una respuesta armada a la posible intervención militar de varios países africanos con el objetivo de restituir al presidente. Informa Pedro Jiménez. La Junta Militar desafió el ultimátum que dieron los países de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, fijando plazo hasta el domingo para que el presidente Mohamed Bazoum sea reinstalado en el gobierno. El mandatario depuesto hace 12 días ha denunciado ser un rehén de soldados rebeldes. Pero lejos de devolverlo al cargo, los oficiales que dieron el golpe han recibido muestras internas de apoyo y organizaron una gran manifestación con 30.000 personas en el estadio de Niamey y ordenaron el cierre del espacio aéreo del país. Mientras que el vocero de los soldados golpistas llamaba al ejército y a jóvenes reservistas a alistarse para la defensa del país en caso de una intervención extranjera. Países vecinos como Nigeria y Benín han dicho que tienen a sus fuerzas disponibles para entrar, pero otros como Malí y Burkina Faso, también gobernados por juntas militares, han advertido que una intervención sería una declaración de guerra también contra ellos. Níger fue colonia francesa hasta 1960 y el depuesto presidente Bazoum es un aliado de Francia y de otras naciones occidentales. Pero la Junta Militar mira hacia Rusia, que ha prometido cancelar las deudas, donar armamento y alimentos después de la cumbre entre Vladimir Putin y líderes de naciones africanas. Por primera vez en 45 años, los presidentes de los países amazónicos se reunirán en una cumbre para discutir políticas comunes de conservación ambiental. Proteger la selva y sus pueblos originarios estarán en la agenda de mandatarios que se dará cita desde mañana en Brasil. Todo está listo en la ciudad brasileña de Belén, donde a partir de este martes el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva liderará la cumbre de los países amazónicos para impulsar un nuevo modelo de desarrollo que permita poner fin al ciclo de destrucción que asola el mayor bosque tropical del planeta. A la cumbre de Belén, capital del estado brasileño de Pará, está previsto que acudan todos los jefes de estado, salvo el mandatario ecuatoriano Guillermo Lasso y el de Surinam, Chan Santoki, que declinaron la invitación por razones de política interna. La cita se produce en un momento en el que el bosque amazónico atraviesa una grave crisis, afectado por los altos índices de deforestación, la minería ilegal, la creciente presencia del narcotráfico y el acoso hacia los pueblos originarios. El martes los mandatarios compartirán sus puntos de vista sobre este vasto territorio de 6,3 millones de kilómetros cuadrados, hogar de la mayor cuenca hidrográfica del mundo y en el que viven cerca de 50 millones de personas, mayoritariamente en una situación precaria. 547 nuevos invertebrados fueron registrados tras 4 años de monitoreos biológicos en una parte de la Reserva Marina El Pelado en Santa Elena. Los resultados fueron publicados en una página internacional especializada en vida marina, como reporta Vanessa Robles. Los arrecifes rocosos de la Reserva Marina El Pelado, área protegida en Allangue, Santa Elena, fue el espacio de estudio para el Centro Nacional de Investigaciones de la Espol Senaim durante 4 años. En parte de estas 13.000 hectáreas, se levantaron 547 nuevos registros de invertebrados sésiles, es decir, especies de corales, erizos, esponjas, percebes y anémonas, seres vivos que predominan en la zona. Según el estudio, los invertebrados sufren alteraciones internas debido a la influencia de corrientes frías y cálidas, segregando compuestos que podrían contribuir
a la acuicultura. Nuestro uso de probióticos y nuestra fuente de probióticos es en búsqueda para apoyar la acuicultura en camarón. E incluso las investigaciones determinan que también tendrían influencia en la salud humana. Compuestos que puedan ayudar en el tema de enfermedades como el cáncer. Tenemos una farmacia bajo el agua que estamos tratando de hacer conocer. Los datos serán de libre acceso en la web de la SPOL y también forman parte de una base internacional de especies marinas, el Sistema Global de Información sobre Biodiversidad, GBIF, información que podrá ser utilizada por otros investigadores. Según el portal universitario DataWeb, en Ecuador hay más de 170.000 invertebrados. Habitantes de Santo Domingo de los Áchilas buscan por horas un tanque de gas debido a la paralización de distribuidores. ¿Qué reclama ese gremio? Ya les contamos. Sigan en sintonía de Televistazo. Los intensos vientos se extenderán hasta septiembre en Quito. 11 aviones no han podido aterrizar en Tababela por ese fenómeno meteorológico. Pero, ¿por qué los desvían a otros aeropuertos? Carlos Delgado habló con expertos. La época seca, que se extenderá hasta septiembre en Quito, cambia la temperatura y presión de la atmósfera, lo que provoca que en la zona de Tababela los aviones incluso tengan que desviarse. 11 de ellos aterrizaron en terminales aéreas alternas durante el último mes. De octubre a junio los vientos recorren una dirección normal en la capital, es decir, de norte a sur, y viajan hasta 10 kilómetros por hora. ¿Pero qué pasa en esta época de verano? El cambio es significativo. Los vientos llegan hasta los 50 kilómetros por hora, lo que provoca turbulencias. A esto se agrega que los vientos son desordenados, es decir, ya no viajan en una sola dirección, sino que se desplazan desde el norte, sur y este, desestabilizando a las aeronaves, haciendo que éstas sobrevuelen por más tiempo o, en casos extremos, aterricen en otras ciudades. Si hasta estar en 300 metros sobre la pista, el avión no está completamente listo para aterrizar y, más que todo, seguro, los pilotos no aterrizan, los vientos le desestabilizan al avión. Hay un fenómeno en el viento que se llama wind shear, que cuando las computadoras del avión sienten que el viento está muy desordenado o que viene de muchos lados, te da una alarma que te dice wind shear y no puedes aterrizar, tienes que irte al aire. Sin embargo, para estas fechas, las aerolíneas aplican procedimientos alternos para guiar a los aviones con seguridad para su aterrizaje, como el ingreso por el sur del aeropuerto. Estos fenómenos meteorológicos ocurren no solo en Quito, también en las terminales aéreas de Chicago y Denver en los Estados Unidos y en el aeropuerto de Punta Arenas en Chile. Paro de distribuidores de gas en Santo Domingo de los Áchilas por la delincuencia. En las últimas semanas se han convertido en víctimas constantes de robos, extorsiones y hasta secuestros. Luisa María Heredia con el informe. Nos han cogido de caja chica la delincuencia. Hemos sido secuestrados, robados, extorsionados. Es la voz de Manuel, quien desde la semana pasada intenta recuperar un camión que trasladaba cilindros de gas, luego de que delincuentes armados lo robaran en Santo Domingo de los Áchilas. Imagínense $45 que vale cada cilindro de gas. Se roban 200, 150 tanques. Multiplique. Aparte de eso, se llevan el vehículo. Por el vehículo no baja la pedida de unos $5.000 para arriba de recompensa. Manuel forma parte de un grupo de 50 distribuidores que paralizó sus actividades. La mayoría paga vacunas para poder trabajar y pese a esto son asaltados. José es otra víctima. A mí me robaron un vehículo el día jueves a las 6 de la mañana. Otro compañero aquí en la municipal lo quisieron secuestrar y robar el vehículo con cilindros y todo. Un video que circula en redes sociales evidencia ese hecho. El conductor de este camión fue amenazado por no dejarse robar. Tenemos otro compañero que recibió amenazas, le tocó salir fuera del país. Este lunes, los distribuidores de gas de uso doméstico de Santo Domingo de los Áchilas hicieron un plantón para intentar llamar la atención del gobierno. Nuestra preocupación es, imagínense que vayan a hacer algún atentado contra un sitio de nuestra comercialización, o sea, una bodega, que vayan a echar una bomba, vayan a echar disparos ahí. Nuestro producto es explosivo. Ya han solicitado resguardo policial en plantas y bodegas o al menos patrullaje constante, como ocurre con las gasolineras que han sido blanco de ataques. Los distribuidores mantendrán la paralización hasta sentirse seguros.
Hay consternación en Napo por el asesinato de un padre y su hija de 8 años en un balneario de Tena. La policía detuvo a un sospechoso. Es una balacera. Fueron minutos de terror los que se vivieron en el balneario Las Sogas del cantón Tena, provincia de Napo, la tarde de este domingo. Hombres armados a bordo de 2 motocicletas llegaron al sitio y dispararon contra un señor y su hija de 8 años que estaban en la orilla del río. Ambos murieron en el sitio. Algunas personas que estaban allí intentaron auxiliarlos, pero fue en vano. Tras el hecho, la policía emprendió un operativo para dar con los implicados y logró la detención de un sospechoso. Asimismo, los agentes recuperaron las 2 motocicletas que habrían sido usadas para el doble crimen, que fueron abandonadas a 4 cuadras del lugar. Los propietarios del balneario no se pronunciaron tras este caso, mientras los uniformados continúan buscando a los otros responsables de este hecho violento. Un blindado fue asaltado en el centro bancario de Cuenca. Los delincuentes robaron 2 mochilas repletas de dinero. Dispararon contra un guardia quien resultó ileso porque la bala quedó incrustada en su teléfono celular. Merlin Ochoa informa que un menor de edad resultó herido. Ya con mi compañero revuelven aquí. Este guardia de seguridad de un blindado relata los momentos de terror que vivió cuando trasladaba dinero a un banco. Cuenta que él y su compañero fueron interceptados por varios hombres en moto, quienes les colocaron las pistolas en la cabeza y se llevaron parte de la plata. Sucedió a las 12 del día de lunes, a 5 metros de la puerta principal de esta agencia bancaria, en el sector del Parque de la Madre, en el sur de Cuenca. Sí, 2 mochilas por parte de los guardias que llevaban dinero en efectivo. La policía presume que el monto del atraco supera los $50,000. En el lugar del asalto, los agentes encontraron 6 restos de bala. Uno de ellos llegó hasta adentro de la entidad bancaria. Fueron 3 motos, 2 personas en cada moto, las 3 motos ahí, pasaron ahí. Los últimos disparos fueron al aire, entonces podías caer a cualquiera. Testigos cuentan que el atraco duró menos de 1 minuto. Uno de los guardias se salvó de morir, pues una de las balas perforó el chaleco y quedó incrustada en el celular que tenía cerca del pecho. Producto de la balacera, un menor de edad vendedor informal resultó herido. Su situación es estable. 2,5 toneladas de droga fueron trasladadas desde Galápagos hasta el puerto de Guayaquil como resultado de los últimos decomisos en espacios marítimos ecuatorianos. El operativo ocurrió en medio de fuertes medidas de seguridad. Vanessa Robles reporta. Es el instante en el que personal de la Armada y Policía Nacional de San Cristóbal, Galápagos, colocaron la tarde de este lunes a bordo del avión Caza Naval un cargamento de cocaína con destino a Guayaquil. Esto fue el resultado de 2 decomisos en los últimos días, incautaciones que se dieron en la denominada Ruta del Pacífico, a 200 millas al este del archipiélago y otra al oeste de la isla. Ambos procedimientos se desplegaron en alta mar mediante unidades guardacostas. En los procedimientos se detuvo a 5 personas, 2 de ellos extranjeros. Los 2 marinos en servicio activo detenidos hace 2 semanas con drogas serán dados de baja por falta tentatoria. En los 2 casos se aplicará la nueva ley de disciplina militar y el reglamento que contemplan sanciones directas. Paul Romero con más de estos casos. La plata en el piso. Desde el 21 de julio está vigente el reglamento de la Ley Orgánica de Personal y Disciplina Militar que acelera el trámite administrativo para sancionar a los uniformados que cometen diferentes faltas. 2 marinos en servicio activo serán los primeros en ser juzgados con la nueva reglamentación. El pasado 25 de julio, durante un operativo antidrogas en Guayaquil y Esmeraldas, un oficial y 1 de tropa fueron detenidos por tráfico de estupefacientes. Es una actividad de más de 1 año de investigación y que nació de la misma Armada. Y en trabajo directo con la policía llegamos al resultado final. Un resultado que tal vez puede ser parcial porque hay mucha gente más que está siendo investigada. Los involucrados cometieron una falta tentatoria según la ley y el reglamento de disciplina militar. La Armada integró un tribunal para determinar la sanción que en este caso contempla la separación del servicio activo o baja directa. Esto es dentro de la carrera militar, las acciones internas administrativas. La parte judicial es penal y eso lo está llevando Fiscalía. Antes de la vigencia de la ley en agosto del año pasado, los procesos administrativos tardaban hasta que la justicia común juzgue a los involucrados.
Desde enero de este año, 11 marinos fueron desvinculados de la institución por la relación directa con organizaciones delincuenciales. En las otras fuerzas también se investigan posibles vínculos, pero los procesos están bajo reserva. El gobierno recibió la propuesta de reforma al sistema de pensiones y se compromete a crear otra comisión de juristas que revise ese documento. Adriana Bermeo amplía este tema. La Comisión Ciudadana entregó al presidente Guillermo Lasso 2 documentos relacionados con las reformas al sistema de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El primero es un informe de 25 páginas en el que hacen un diagnóstico al sistema de pensiones. Determinan que el actual es insostenible, inequitativo y tiene baja cobertura. Proponen una nueva arquitectura de 3 pilares para fortalecer al sistema: el mecanismo de reparto, los planes de ahorro de la vejez y un tercer pilar es el financiamiento. En cuanto a las reformas, el anteproyecto de ley consta de 36 páginas. Entre algunos cambios propone limitar el monto sobre el cual se aporta al IES. No podrá exceder los $8,000 mensuales. El segundo ajuste señala que los fondos de reserva sean un monto de ahorro solo para quienes ganen más del sueldo básico unificado. En el caso de los aportes para la jubilación, se mantienen el 11.06% y aumentar progresivamente los años de aporte de 30 a 35 años. Que las personas de ingresos medios y bajos van a mantener su jubilación. Las personas de ingresos medios hacia arriba van a tener una menor jubilación, pero van a complementar con los mecanismos de ahorro. ¿Qué mecanismos de ahorro? El fondo de cesantía, la jubilación patronal, el aporte del fondo de reserva. El gobierno se ha comprometido a conformar una comisión de juristas para que analice el documento y estudie la posibilidad de enviar a la Corte Constitucional un decreto ley para poner en marcha los cambios. Esa es una materia que ya le compete al presidente de la República. Tienen que analizarlo. La comisión trabajó durante 7 meses para elaborar la propuesta. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. Solo 2 de los 8 binomios presidenciales han cumplido con la obligación de presentar los informes quincenales de gastos de campaña. Otros 2 presentaron un reporte, pero de forma parcial. Francisco Garcés resume las cifras. Esta semana los binomios presidenciales deberían presentar su tercer reporte de ingresos y gastos ante el Consejo Nacional Electoral. La ley establece la obligación de que las candidaturas presenten cada 15 días sus cuentas de campaña. Pero hasta la fecha, solo el movimiento Reto, que auspicia la candidatura presidencial de Javier Herbas, y la Alianza por un País Sin Miedo, que impulsa la postulación de Jan Topic, son las únicas que han presentado sus reportes completos ante el CNE por 2 quincenas seguidas. La candidatura de la Revolución Ciudadana no presentó el informe de gastos de la primera quincena, mientras que la de Fernando Villavicencio solo ingresó el reporte de ingresos de las 2 quincenas, sin que consten los de gastos. En cambio, la Alianza Claro que se puede de Yacu Pérez solo presentó el presupuesto previsto para su campaña, sin que en la página de internet del Consejo Nacional Electoral consten informes de ingresos y gastos de esa candidatura hasta la fecha. Esos son los candidatos de los que hay información disponible en la web del CNE, porque no hay dato alguno de otras candidaturas, como las de Otto Sonnenhosner, Bolívar Armijos y Daniel Noboa, pese a la obligación legal que tienen para entregarla, y la del CNE de hacerla pública. De los postulantes que han entregado información al Consejo Nacional Electoral, la candidatura de Villavicencio es la que planteó el presupuesto más alto, con $3,4 millones para la campaña, mientras que la que menos propone gastar es la de Javier Herbas, que planteó un presupuesto de $210,000. Al respecto de los movimientos económicos de las campañas, la de Villavicencio reflejó ingresos hasta la tercera semana de julio por $31,000. Le sigue Jan Topic con ingresos por $11,000, mientras que la campaña de Luisa González registró ingresos de $51 y gastos de $10, pese a que para esa fecha la mayoría de postulantes presidenciales ya estaban en recorridos con toda la parafernalia de campaña, que es la que debe estar reflejada en los informes que se presentan a la autoridad electoral. Las cuentas de los presidenciables en redes sociales están marcadas este lunes por sus recorridos de campaña y algunas propuestas, especialmente en materia económica y de seguridad. Luisa María Heredia con el resumen.
Se acorta el tiempo de campaña y por tanto la aparición en redes sociales de la mayoría de candidatos a la presidencia de la República se intensifica. Otto Sonnenholzner, por ejemplo, usó Twitter para publicar un resumen de su recorrido por comunidades de la sierra, donde expuso sus propuestas para tecnificar la agricultura. Su paso por Ibarra quedó registrado en un video subido a TikTok, en el que incluso revela su principal debilidad. Revelado. Aprovechó la ocasión para celebrar a las tradiciones familiares. De hecho, con un par de fotos tomadas en Riobamba, mostró en Instagram su lado romántico. En pareja y también por Instagram, Yacu Pérez compartió una mañana de cicleada en Quito. En TikTok, en cambio, presentó a su equipo asesor en materia de seguridad. Y en Twitter invitó al país a reflexionar, a pasar la página de la historia, consignando bien el voto. Y dar juntos. En esa línea de la reflexión estuvo también Fernando Villavicencio. En Instagram colocó el extracto de una entrevista en la que pide votar con madurez, aunque tampoco dejó de lado las confrontaciones con este video de su visita a Chone. Luisa retó a Don Villa a ir a Chone. Señor Villavicencio, ni vaya a Chone, que no lo quiere nadie. Don Villa en Chone. A propósito de Luisa González, ha sido la más activa en redes durante las últimas horas. Y como casi siempre, no aparece sola. Con un video abordó junto a Rafael Correa la problemática de la migración. En otro post que fue colgado en Instagram, invitó a sus seguidores a conectarse a un podcast. Jan Topic, por su parte, siguió hablando de seguridad. Bajo el hashtag Todo va a estar bien, ha publicado videos. En uno incluso le envió un mensaje a los delincuentes. Este 20 de agosto se va. Javier Herbas en Twitter publicó un video que resume su plan de gobierno, llamado SOS para un Ecuador que está en emergencia. Y en Instagram documentó su encuentro con Francisco Fajardo, un migrante que retornó y ahora tiene en Azogues un emprendimiento. Finalmente, Daniel Noboa utilizó sus redes para compartir algunas de sus respuestas en entrevistas radiales, en las que expuso propuestas económicas como bajar a cero el impuesto a la salida de divisas. Algo similar hizo Bolívar Armijos, el candidato menos activo. Las interacciones precisamente en redes sociales de los candidatos presidenciales son medidas. Un informe sobre el posicionamiento digital indica los resultados en Facebook, TikTok, Twitter y otras plataformas. Patricio Díaz con los principales datos. En una campaña electoral corta como la de estos comicios, los candidatos presidenciales encontraron en las redes sociales el espacio idóneo para proyectarse. Pero ¿cómo se mide qué tan efectivo es su trabajo en la esfera digital? Se lo mide con interacciones, es decir, las menciones, las reacciones a lo que publican, cuántos comparten esos mensajes. 3 empresas especializadas en datos, consultoría política y estrategia revisaron esa información y determinaron que en un análisis consolidado de las redes sociales, quienes más interacciones tienen son Fernando Villavicencio y Luisa González. Lideran en todas: Facebook, TikTok, Twitter. Lo que nosotros estamos viendo en lo digital es un poco lo que se está viviendo en el mundo offline, es decir, el resurgimiento de la polarización correísmo-anticorreísmo. Por un lado, la candidata del correísmo y por otro, el opositor más natural. Twitter, si bien tiene un álgido debate político, es menor en usuarios que las otras redes sociales. Ahí el tercero es Jan Topic, quien mantiene también esa posición en TikTok, mientras en Facebook a Villavicencio y González le siguen Yacu Pérez y Otto Sonnenholzner. En el caso de Topic vemos que, por ejemplo, en Facebook no es una de sus principales redes sociales, sino que le va mejor, por ejemplo, en redes como TikTok, en donde hay una población más joven. En Facebook vemos que hay una población mucho más familiar, son tíos, son padres. Yacu Pérez, que en 2021 aprovechó las redes sociales, parece haber decaído para este 2023 en esa estrategia. A pesar de que, por ejemplo, su cuenta de TikTok es la de mayor número de seguidores entre los actuales candidatos. Igual situación la de Javier Herbas, que aparece tras los otros 5 candidatos en el posicionamiento digital en redes sociales. Su campaña ya no tiene la creatividad y ya no tiene el contenido de valor que sí tuvo en la campaña anterior. Entonces vemos que ha regresado a hacer más de lo mismo. Este análisis no tiene relación alguna con intención de voto. Determinaron además que el 33% de las interacciones corresponden a trolls, bots o cuentas robotizadas, especialmente en Twitter.
Bolívar Armijos no ha mostrado su estrategia y más bien se ha enfocado en el sector donde es reconocido, la ruralidad. ¿Cómo maneja su campaña el candidato presidencial del Movimiento Amigo? Aquí el análisis. La estrategia de campaña de Bolívar Armijos no aparece. Él tampoco. Solo se le ve en publicaciones de entrevistas y en escasos recorridos que ha hecho por el país. El candidato esmeraldeño no sigue una línea que lo identifique o que identifique su plan para captar electores. Sus redes sociales solo amplifican sus entrevistas e intervenciones en reuniones con estudiantes o sectores gremiales. Su trabajo en territorio no es visible. Bolívar Armijos no tiene estrategia en ese sentido, no se ve nada organizado en cuanto a campaña en territorio, no se sabe dónde va a estar Bolívar Armijos mañana o pasado mañana, a diferencia de las candidaturas que tienen opciones y que están organizadas. La campaña de Armijos, mi primera pregunta es ¿cuál campaña? Porque es un poco difícil descifrar una campaña que es prácticamente inexistente. Debe haber una intencionalidad, sin duda, no estoy diciendo que no, pero en relación a las otras narrativas, Armijos no la tiene. En sus discursos, Armijos se centra en el agro. Habla de la ruralidad y del desarrollo que necesita el sector. Es su zona segura. Allí fue presidente de los gobiernos parroquiales e incluso intentó fundar su propio movimiento, Fuerza Rural. Lo urbano aún le queda pendiente para potenciar su campaña. Es el error del candidato de nicho. Una cosa es arrancar desde un nicho, desde ese espacio de posicionamiento inicial, pero otra es hacer campaña hablándole al nicho o no se puede, porque lo que va a pasar es que se estanca, que es justamente la situación que le está pasando al candidato Armijos. Y evidentemente el sector urbano, que es fundamental en una elección, prácticamente desconoce quién es Bolívar Armijos, porque no plantea absolutamente nada que conecte con el ciudadano de sectores urbanos. Sus rivales no han señalado su pasado correísta, ni lo atacan ni lo tienen en cuenta. Esa época no la niega, aunque se distancia sin romper los lazos. Este manejo de su campaña, poco eficiente para sus intereses electorales, puede cambiar a 15 días de los comicios. Armijos ya tiene hasta el reloj en contra. 4 almas libres envueltas en la magia del balón, sincronizados como si la pelota formara parte de su cuerpo. Uno de ellos, la chica, inspira rompiendo barreras y desafiando estereotipos. Un video publicado por Sport Bible en Brasil, patria del fútbol y su esencia inmortal. Alcanza 679.000 reproducciones. La naturaleza testigo de amor profundo y sincero de una madre y su vallenato, bajo un arco iris que pinta el cielo, uniéndose al cuadro una ballena sereno y paternal, una familia en su encanto especial, una obra maestra del mar publicado por Head Anywhere y alcanza más de 300.000 reproducciones. La mesa es el lienzo para un maestro con destreza. Un baile de bolas y colores sobre tela azul con buchacas que reciben. Cada movimiento es de una precisión tan milimétrica como sorprendente. La tiza es mero aderezo. Este video está publicado en la cuenta de TikTok de SEO Trick Shots y tiene 142.000 reproducciones. Max on the beat. Times Square, en pleno corazón de Nueva York, tiene 2 esquinas con espectáculos inimaginables, a cargo de pantallas 3D que proyectan imágenes surrealistas. Osos pandas juguetones, un dragón tan real que asusta y un gato despertando de su siesta. La tecnología impresiona creando un mundo real. Un video publicado por Viral Art que tiene ya más de 1 millón de reproducciones. Recuerde que más información usted la puede encontrar en nuestro portal web ecuavisa.com.
El Consejo de la Judicatura pide al gobierno 94 millones de dólares para financiar 12 proyectos de la función judicial. Se deberán primero evaluar las propuestas y si existen los fondos, informa Jacqueline Rodas. La pugna entre el gobierno y el Consejo de la Judicatura por el presupuesto de la función judicial aún no termina. La última reunión pública para llegar a un acuerdo se dio el pasado 24 de julio, cuando se habló de la necesidad de 69 millones de dólares hasta 2025, pero finalmente el organismo envió un requerimiento de 94 millones para 12 proyectos. No se ha informado el detalle de cada uno. En términos generales, se conoce que el dinero se destinaría a los concursos de méritos y oposición para elegir jueces de primer nivel y de cortes provinciales, fiscales y defensores públicos, también para mejorar el sistema informático que ha recibido críticas de los usuarios y para automatizar los procesos de mediación. Desde la Secretaría de Planificación informan que deben evaluar la petición del Consejo de la Judicatura. Verificarán si cada proyecto cuenta con los sustentos necesarios para que sigan el proceso previo a la adjudicación de los fondos requeridos. Consultamos al Ministerio de Finanzas si existe el dinero y si lo van a entregar. Estamos a la espera de su respuesta. Wilman Terán, quien va a cumplir 6 meses como presidente del Consejo de la Judicatura, ha recibido duras críticas a su gestión. Él ha respondido culpando a la falta de presupuesto y demandando al presidente Guillermo Lasso, mientras desde el gobierno aseguran que el dinero se entrega de forma ordenada y que es la entidad la que no ejecuta. De por medio una acción de protección y una sentencia que les ordena coordinar y priorizar las necesidades urgentes de la justicia, siempre que se sigan las normas técnicas y sea viable modificar el presupuesto del Estado. El cangrejo, ingrediente típico de la gastronomía ecuatoriana, fue el protagonista de un festival en Naranjal, provincia del Guayas. Sí, Ileana Suárez cuenta que 70,000 personas de varios lugares del país asistieron al evento en el que participaron 40 locales de comida. La recreación del manglar en el Festival del Cangrejo, que año a año se realiza en Naranjal, provincia del Guayas, fue lo más novedoso de esta edición. Y es que los visitantes pudieron conocer el hábitat en el que se reproduce este crustáceo rojo y las normas con las que los cangrejeros realizan su labor. Respetan las vedas, hacen autovedas y solamente pueden extraer lo que es machos, no hembras, y también lo que son las tallas mínimas, lo que son 7.5 centímetros del cangrejo. Este domingo el evento congregó a aproximadamente 70,000 personas en todo el país. Para atender la demanda, cerca de 40 locales prepararon una gran variedad de platos a base de cangrejo. Los naranjaleños necesitan que entre en fondos, entre en el comercio, el negocio, aquí se va a mover. Gracias a Dios, y nos va bien todos los años. Algunas recetas fueron las tradicionales. Tenemos cazuelas mixtas de cangrejo con camarón, espagueti de cangrejo, cangrejo al ajillo, arroz con cangrejo, ensalada, corviches rellenos de cangrejo y carapachos rellenos. Los platos fuertes costaron entre 5 a 7 dólares. Además, los visitantes pudieron degustar piqueos desde $1.50. El evento ocurre una semana antes de que inicie la veda de este crustáceo el 15 de agosto. Con este festival anual, las autoridades locales impulsan el turismo en ese cantón del Guayas.